Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Buenas tardes. Principalmente quería agradecer al Palau de les Arts por la invitación, haber permitido que hoy se produzca aquí este primer Perspectives del 2026. Y además quería agradecer también a Amics de l'Òpera por organizar estas actividades y a todo el Consejo Rector, que se encuentran muchos de ellos aquí presentes. Bueno, empezamos el 2026 con una ópera bastante conocida. Está entre las 15 primeras óperas representadas en todo el mundo dentro de los últimos años. Y quería sobre todo también agradecer la asistencia de nuestros artistas, ¿vale? A Laurent Pelly y también a Georgi Manoshvili, que han venido hoy, director de escena, y el príncipe Gremin, intérprete de rol, y además también a Fabián, que será el traductor en inglés, y a Arantxa, que será la intérprete francesa. Para iniciar un poco voy a leer unas pequeñas biografías para ponernos un poco en situación de los artistas que nos acompañan hoy. Laurent Pelly, director de escena y asimismo de vestuario también de la ópera, es director y diseñador francés. Es muy usual que dentro de sus óperas también cree el vestuario y lo diseñe. Está especializado en repertorio francés e italiano y asimismo aborda obras rusas y checas. Entre toda la cantidad de teatros que ha visitado y toda la cantidad de óperas que ha hecho, existe un éxito muy reciente que todos tenemos muy cercano, que es Los Maestros Cantores de Nuremberg, que se llevó el premio en el Teatro Real de Ópera 21. Asimismo, de entre las diferentes obras que ha dirigido, también ha sido como director teatral en el Théâtre National de Toulouse. Asimismo, Georgi Manoshvili canta el rol de Gremin en esta ópera. Es un bajo georgiano y entre sus proyectos más inmediatos incluyen Carmen en la Scala de Milán, en el Covent Garden, La Bohème en el Metropolitan de Nueva York, Medea en el Teatro San Carlo y Masnadieri en Marsella, etcétera, etcétera. Y como cosas más cercanas, también la Academia Nazionale di Santa Cecilia, la Tosca, la Novena Sinfonía y el Requiem de Verdi dirigido por Antonio Papano. Asimismo, también realizará una gala de Rossini con Cecilia Bartoli en Salzburg. Pues bueno, para ponernos un poco a todos en situación, antes de empezar un poco este coloquio, me gustaría comentar 3 pequeños detalles sobre lo que es Yevgeny Onegin. Esta es una ópera que está compuesta a base de una obra homónima de 1831 por Pushkin. Nuestro compositor, además, tiene como compañero Konstantin Shilovsky, que es el libretista de la obra, y asimismo a Modest Tchaikovsky, que es su hermano. En 1877, Tchaikovsky se encuentra con Yelizaveta Labrovskaya, una mezzosoprano amiga suya, en la cual le sugiere que podría hacer una ópera sobre esta obra teatral. Entonces, esta obra teatral, que además es una de las más conocidas dentro del poeta y dramaturgo Pushkin, fue muy conocida en la época y él eligió especialmente porque era un tema muy recurrente, muy cercano, sencillo y con un mensaje universal. Para poder hacer un pequeño hincapié en lo que estamos hablando ahora de Yevgeny Onegin, como recordáis, Yevgeny Onegin pues es un personaje que es un dandy que se dedica un poco a vivir la vida por aquí y por allá, con sus viajes, sus visitas, y Lenski, que es su amigo, le presenta, como bien sabéis, a Tatiana, que es, a Olga, que es su prometida, ¿no? Entonces, la hermana de Olga, que es Tatiana, se enamora perdidamente de Onegin. Onegin no solo rechaza a Tatiana, como sabéis, sino que además tiene un duelo en el que mata a su mejor amigo Lenski porque corteja en uno de los bailes a Olga, la cual cosa va al desarrollo de la trama, pues todo, como ya sabéis, cómo acaba, ¿no? Entonces, en el tercer acto, finalmente, Onegin vuelve a encontrarse de nuevo con Tatiana, ya con el príncipe Gremin, que es el personaje que interpreta Georgi, y finalmente pues, se da cuenta de la pérdida que tuvo con Tatiana, ¿no? Entonces, toda esta historia tan conmovedora, tan dramática, conmueve muchísimo a Tchaikovsky
y decide escribir una ópera. Como sabéis, Tchaikovsky llevó una vida en la que él supo situarse muy bien dentro de la sociedad rusa del momento. Nace en 1840, él estudia jurisprudencia y a los 19 años decide empezar a estudiar música. Cuando estudia música, él estudia con Rubinstein, como bien sabéis, que fue su profesor, que era pianista y compositor, y a partir de este momento sus estudios en Moscú salta a ser profesor del Conservatorio de Moscú. Una vez siendo profesor del Conservatorio de Moscú, más adelante conoce a la que sería su mujer, ¿vale? Y en este momento es cuando empieza a escribir Yevgeny Onegin en 1977, ¿de acuerdo? Toda la obra se va desarrollando durante 1977-78 y ya finalmente en el 79 la obra se estrena en un conservatorio de Moscú y ya más adelante ya se interpreta en San Petersburgo. Una de las cosas que me gustaría destacar de Tchaikovsky, ¿vale?, antes de empezar el coloquio, es que Tchaikovsky es una persona que, aparte de que supo posicionar muy bien, tuvo una ayuda muy cercana de von Meck, que fue la sponsor que le permitió dejar el conservatorio para poder dedicarse plenamente a la composición. O sea, esto fue una cosa muy importante y muy decisiva en la vida de Tchaikovsky y que hay que tener en cuenta para que luego él se pudo desarrollar. Y bueno, un poco con este resumen que hemos hecho y sin más dilaciones, me gustaría empezar con nuestros artistas de hoy, al que agradezco mucho su asistencia, algunas preguntas acerca de esta maravillosa producción que, como sabéis, se estrenó. Es una producción de la Monnaie de Mun con el Royal Opera House, que se estrenó en 2023 en Bruselas y que, bueno, que se reproduce por primera vez aquí en Les Arts, ¿no? Aunque sí que es verdad que esta es la segunda vez que se hace Yevgeny Onegin en Les Arts. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta para nuestro director de escena y sería, dentro de la ópera, sin querer hacer spoiler de nada, hay una plataforma bastante importante que lo que hace es que se dedica a girar en torno y mueve a todos los personajes. Y me gustaría, por favor, que explicaras el porqué de esta plataforma, por qué se ha creado, qué sentido tiene con la escenografía, con el personaje. Bonsoir. D'abord, tout a commencé par la lecture du roman de Pouchkine. Quand on m'a proposé de faire Eugène Onegin, moi je connaissais la musique un peu, mais je ne connaissais pas le roman de Pouchkine. Et c'est un roman extraordinaire. C'est un roman qui est écrit en octosyllabes et j'ai lu une traduction merveilleuse de Andrei Markovitch, qui est un magnifique traducteur du russe et qui a traduit Eugène Onegin avec le rythme de la langue russe. Et ça a été vraiment un immense choc artistique parce que d'abord je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que Eugène Onegin, voilà, on a raconté l'histoire, mais en fait le roman raconte cette histoire, bien entendu, mais c'est un roman universel. C'est une histoire universelle et c'est une histoire qui parle à la fois qui parle de tout et de rien. C'est un roman qui est tragique et comique. C'est un roman qui est un roman d'amour, mais c'est un roman aussi qui parle de son temps, de l'époque de Pouchkine, qui parle de l'aristocratie, qui parle des paysans, et tout ça avec une sorte de légèreté extraordinaire. Peut-être qu'il faut traduire. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, bueno, pues todo empezó con la lectura de esta novela de Pouchkine, una novela que no conocía. Conocía la música, pero no conocía la obra, y realmente es una obra extraordinaria. En primer lugar, porque está escrita en octosílabos. La versión que leí fue una traducción de un traductor del ruso que se llama Andrei Markovitch, extraordinario traductor, y consiguió traducir la novela respetando el ritmo de la novela rusa. Esto fue pues algo realmente sorprendente para mí, porque es algo que no me esperaba. Es una novela realmente universal, que habla un poco de todo y de nada, que es trágica y cómica a la vez, que habla de amor, que habla de la época de Pushkin, que habla de los aristócratas, de los campesinos y todo ello con una ligereza extraordinaria.
Vraiment, c'est un roman. Si vous n'avez pas lu Eugène Onegin, je vous engage à lire Eugène Onegin parce que c'est vraiment quelque chose de absolument extraordinaire. Mais quand j'ai commencé à travailler sur la scénographie, pour en venir à la scénographie, je me suis dit, c'est très difficile d'enfermer cette histoire dans une image et dans quelque chose de folklorique. Je ne voulais pas évoquer la Russie du 19e siècle avec des moyens, je dirais, conventionnels ou traditionnels. Et je trouvais que finalement, toute illustration réduisait l'histoire et réduisait le roman. Et je trouve que la musique de Tchaïkovski est suffisamment forte pour raconter l'histoire presque toute seule. Pues realmente si no habéis leído esta novela os aconsejo que la leáis porque es realmente extraordinaria. Y para hablar de la escenografía, pues me dije después de haber leído la obra que era muy difícil encerrar toda esta historia en una imagen folclórica. No quería ilustrar la Rusia del siglo XIX con medios tradicionales o convencionales porque me daba la impresión de que todas estas ilustraciones reducían la historia y reducían la novela. Y me dije que la música de Tchaikovsky era lo suficientemente fuerte y potente como para ser protagonista e illustrar la novela. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec le scénographe qui s'appelle Massimo Troncanetti, je lui ai dit, texto, je voudrais un décor de rien. Voilà. Mais un décor de rien, c'est très difficile à faire. Donc, j'ai dit, voilà, il faut trouver quelque chose qui puisse servir à tout, évoquer des choses et que ça soit une sorte d'objet poétique. Onegin, ça parle aussi beaucoup de l'ennui, la difficulté de vivre, le temps qui passe. Et donc, on a eu l'idée de créer ce plateau, cette plateforme qui est un carré de bois de 10 mètres par 10 mètres, qui est à la fois très simple, très pur, mais c'est un objet qui est quand même très sophistiqué. Vale, pues entonces hablé con el escenógrafo que se llama Massimo Troncaretti y le dije literalmente, quiero un decorado de nada. Y bueno, pues resultaba muy difícil crear un decorado de nada, pero lo que quería era algo que pudiera servir para todo, que además fuera capaz de evocar ciertas cosas, que fuese un objeto poético. Y bueno, Onegin habla del aburrimiento, habla de las dificultades en la vida, la dificultad de vivir, del tiempo que transcurre, y para ello pues pensamos que era buena idea crear esta plataforma, que es una cosa muy sencilla y muy sofisticada a la vez, una plataforma de madera de 10 metros por 10 metros. Si vous venez voir le spectacle, c'est un objet qui sert à tout. En tout cas, surtout les deux premiers actes. Donc les deux premiers actes se passent chez Madame Larina, qui est donc la mère de Tatiana et de Olga. Et donc ce plateau, qui est un plateau donc de bois, qui est un peu comme en apesanteur. On le voit un tout petit peu parce que là, on voit le bord du plateau sur la photo. Il est comme soulevé en apesanteur, mais c'est sur un mécanisme qui permet aux acteurs, enfin aux figurants, de pousser. C'est pas une chose électrique, c'est une chose mécanique qui est poussée par les acteurs. Le fait que ça soit surélevé comme ça crée deux niveaux de jeu, c'est-à-dire que tout le début qui est vraiment avant l'entrée de Onegin, c'est vraiment le temps qui passe, ces quatre femmes qui sont là et qui s'ennuient un peu. Et puis il y a les ouvriers de Madame Larina qui arrivent, c'est le chœur, qui sont à peu près une cinquantaine et qui arrivent pour offrir à Madame Larina le fruit de leur travail, la fin des moissons. Et donc
ces 4 femmes, Madame Larina, c'est une aristocrate de campagne, et les ouvriers sont tous autour, mais en dessous du décor. Ensuite, la scénographie, elle est mouvante, donc on va créer un mouvement qui est un mouvement rotatif, presque comme un mouvement d'horloge. Et puis, je ne vais pas tout raconter, mais cet espace va se transformer petit à petit pour créer des espaces différents, et notamment la chambre de Tatiana au moment de cette fameuse scène de la lettre, quand elle tombe amoureuse de Eugène Onegin. Vale, pues es un objeto que sirve un poco para todo, sobre todo en los 2 primeros actos que transcurren en casa de la señora Larina, que es la madre de Tatiana y de Olga. Es una pues plataforma de madera, está situada un poco en altura, como si fuera en situación de ingravidez. Tiene un mecanismo que permite a los figurantes empujarla. No funciona con electricidad, es una plataforma mecánica y está situada pues eso, como en alto y en lo alto. Y tiene, esto permite tener 2 niveles de representación. Uno, que se sitúa en el momento anterior o el primer momento en que encontramos a 4 señoras aristócratas que parece que se aburren y que dejan simplemente pasar el tiempo, y otro a continuación en el que aparecen los trabajadores de la señora Larina que vienen para ofrecerle pues, el fruto de su trabajo, que es la cosecha. La señora Larina es una aristócrata del campo y tiene un montón de trabajadores, etc. Y esta plataforma pues, ofrece la posibilidad de moverse en movimiento rotativo y pues así los trabajadores se sitúan en la parte de abajo, las señoras, si he entendido bien, en la parte de arriba y todo esto luego pues esta plataforma luego adquiere gran protagonismo también en la escena de la habitación de Tatiana, en la que escribe la carta en el momento en que cae perdidamente enamorada de Onegin. Cet espace, il permet aussi de mettre en valeur les rapports des personnages, les uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose d'assez magique. La pièce, elle parle aussi, et c'est surtout de ça que ça parle d'ailleurs, de l'amour, mais ça pose la question finalement de manière assez ironique et assez cynique de qu'est-ce que c'est que l'amour, et est-ce que l'amour n'est pas l'expression de la frustration. Parce que au début, Tatiana, cette jeune adolescente, elle tombe amoureuse, elle s'ennuie beaucoup dans la vie, elle passe son temps à lire, elle est plongée dans la lecture tout le temps, et elle méprise un peu sa sœur, sa mère, comme une adolescente, un peu d'aujourd'hui presque. Et puis arrive Onegin avec Lenski, qui est le fiancé de sa sœur, et en 3 minutes, elle tombe amoureuse de lui de manière presque grotesque. Il y a quelque chose de drôle presque pour moi, ce coup de foudre amoureux, et elle décide de lui écrire une lettre échevelée, une lettre passionnée, mais une lettre tellement énorme. Voilà, donc ce qui est magnifique dans l'opéra, c'est que le texte de Pouchkine est respecté complètement, vraiment mot pour mot, avec le rythme de la langue. Et puis, donc, Eugène Onegin va recevoir cette lettre, mais Eugène Onegin, c'est un personnage, pour moi, Eugène Onegin, c'est comme la pièce, c'est-à-dire que c'est un personnage qui peut être tout, c'est un personnage qui peut être, d'abord c'est un séducteur, c'est un bel homme, mais c'est aussi, pour moi, c'est comme le fantasme de Tatiana. Et donc, Onegin va recevoir cette lettre et va finalement, à la fin du premier acte, dire à Tatiana, bon, t'es bien gentille, mais tu ne m'intéresses pas. Et donc, ça est la première déconvenue de Tatiana, et je pense qu'elle tombe amoureuse de lui parce que, de toute façon, cet amour est impossible. Et à la fin de la pièce, c'est l'inverse qui va se passer, puisqu'on retrouve Onegin plusieurs années après ce début de la pièce, et parce qu'elle s'est mariée avec Grémine, et tout d'un coup, Onegin la voit,
et tombe amoureux d'elle parce qu'elle est devenue une femme magnifique. Mais parce que justement cet amour est impossible, il va tomber amoureux d'elle. J'ai un peu dévié le sujet. Mais c'est compliqué de parler. C'est vraiment compliqué de parler de ça, d'Onegin, parce que encore une fois, c'est une œuvre totalement multiple et extraordinaire. Donc on peut pas. C'est pas juste une histoire. C'est comme Shakespeare. Quand vous parlez de Shakespeare, c'est une chose infinie. Ça parle de tout et encore une fois de tout et de rien. Bon, ils ont compris. Bueno, volvemos a la plataforma. Oui. La plataforma, además, el hecho de que estén en dos alturas, pues permite poner de relieve las relaciones entre los personajes. Es una cosa que es bastante mágica, porque esta obra habla del amor, efectivamente, pero también lo trata de una manera un poco irónica, un poco cínica, y nos lleva a plantearnos la pregunta de qué es el amor, y nos da a entender que puede ser también la expresión de una frustración. Tatiana es una chica adolescente que se aburre, no tiene muchas cosas que hacer, está leyendo todo el rato, menosprecia bastante a su madre y a su hermana, bueno, se porta pues casi como una adolescente actual, y en un momento dado pues llega su hermana con su novio, Nelensky, y su novio viene con Onegin, se enamora de una manera completamente grotesca, o sea, le escribe una carta apasionadísima, pero de una manera tan exagerada, tan enorme, y además en la carta de la ópera se respeta completamente el texto de Pushkin, palabra por palabra. Y Onegin, bueno, recibe esta carta y, bueno, él es un personaje que es puede ser un poco cualquier cosa, puede ser un seductor, es un hombre pues bien parecido, pero también es sobre todo la fantasía de Tatiana. En el primer acto, pues efectivamente recibe la carta y dice, bueno, pues sí, pues eres muy maja, pero no me interesa. Y realmente nos da la impresión de que Tatiana se ha enamorado de él porque se trata de un amor imposible, es un amor que no puede ser en ese momento. Y al final de la obra, varios años después, Tatiana, bueno, ya ha conocido a Remen, es el príncipe, y está casada con él, etcétera, etcétera. Y entonces Onegin la vuelve a ver y en ese momento se ha convertido en una mujer magnífica, ha crecido, etcétera. Y ahí él es el que cae perdidamente enamorado de ella, porque una vez más es un amor imposible. Y bueno, pues nos decía al final que es una obra tan múltiple y tan extraordinaria que es un poco como Shakespeare, que es muy difícil no extenderse y no desviarse del tema central porque realmente puede dar lugar a infinitas reflexiones. Juste une dernière chose avant de... Y una última cosa. Il y a aussi une chose qui est très particulière dans cette pièce, enfin dans Tchaïkovski, c'est le chœur, la présence du chœur. Et la présence du chœur sur les trois actes, là vous voyez le chœur danser, donc ce sont des danses en fait. Au premier acte sont les paysans qui viennent apporter le blé à Madame Larina, mais il y a comme accompagné de musique et de danse, donc il y a une danse des paysans. Deuxième acte, c'est le bal chez Madame Larina, parce que c'est l'anniversaire de Tatiana, et Tatiana qui est pas très en forme parce qu'elle vient de se faire planter par Onegin. Et donc, il y a une grande fête. Donc là, il y a de la valse, quelque chose d'assez joyeux, bourgeois. Mais donc, il y a du mouvement. Il y a une mazurka et une valse. Et ensuite, au troisième acte, à Saint-Pétersbourg, il y a le grand mouvement, le grand air connu, qui est aussi une danse de l'aristocratie. Donc, ça met en mouvement beaucoup le chœur, et ce dispositif permet aussi de jouer là-dessus avec le mouvement du décor, créer aussi un mouvement festif et un mouvement de danse. Vale, y hay un aspecto muy particular en esta obra, y es la presencia del coro. El coro está presente en los tres actos, se trata de bailes, de danzas. En el primer acto, tenemos un coro campesino cuando los trabajadores vienen a traerle a la señora Larina el trigo.
y hay una danza. Después, en el segundo acto, hay un baile en casa de la señora Larina. Están celebrando el cumpleaños de Tatiana, que no está demasiado en forma porque acaba de recibir el rechazo de Onegin. En este caso tenemos una mazurca y un vals. Sí. Y luego tenemos en el tercer acto el gran movimiento, el gran baile en San Petersburgo con este evento aristocrático. Y bueno, pues la plataforma, gracias a su movimiento giratorio, etcétera, pues permite exacerbar ese aire festivo y ese movimiento de los bailes y del coro. Hola. Hola, soy Jan, on y va. Muy bien, pues muchísimas gracias por la explicación. Entonces, ahora hay una pregunta para Georgi que a mí me gustaría hacer, que ya hemos comentado, y es sobre el tema de la vocalidad en los cantantes en Tchaikovsky, ¿no? Igual que encontramos diferentes vocalidades y diferentes tipos de voces para cierto repertorio, como puede ser Verdi, puede ser Rossini, puede ser Mozart, etcétera, etcétera. La vocalidad en los cantantes en Tchaikovsky tiene como algo, digamos, suelen ser voces que además las líneas melódicas de la partitura suelen estar escritas como muy centrales. Suelen ser voces más tirando como a oscuras, ¿no? Que en un vocabulario más técnico diríamos que son voces como más líricas, por así decirlo. Y me gustaría que nos explicaras un poco acerca de este concepto, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Si esto realmente es así, ¿cómo te sientes tú dentro de este repertorio? So, as we were saying, if you compared Tchaikovsky's vocalness with other composers like Verdi, Rossini, in the case of Tchaikovsky, we are talking about more like central melodies, target voices, what we would consider as lyric voices. What is your thinks? What do you think about that? Okay. First of all, like, it's so big pleasure to be here making world debut in Valencia, Opera Valencia, because it's a beautiful place and it's a great pleasure to be in Lovan Pelli's production. It's so beautiful and I'm so lucky, first of all. So this is kind of an interesting question because there are so many like similarities and there are also so many like different things because mostly I'm singing bel canto, Rossini, this repertoire. So differences are kind of that in bel canto, more important is like vocal line, like the technique and always like the orchestra is thin and makes you like accompaniment a little bit and it's more about like singing and like the making this beautiful line of singing. But Russian, this Tchaikovsky music is more a little bit symphonic. It's more about like making dramatic expression. It's more about like orchestration is a little bit heavier. It's like a little bit Verismo, more like later Puccini, and this is the thing. Like kind of it's similar and also different. Like technically, when you sing, you need a little bit more powerful voice and a little bit more projected because orchestration is big. Sometimes it's like the orchestra plays a similar line of singing, so it's like you are more concentrated to project your voice. And of course, differences in Russian music is that Russian composers are using so many like Russian folk melodies. Okay. So this is the thing, and then like the make a little bit in classic tradition. So it's so interesting for me and also for the audience. So I think this is like similarities and also differences. Bien, en primer lugar, para mí es un placer estar aquí en Valencia, en esta ciudad tan preciosa y poder ser parte de esta producción. Es una pregunta interesante porque ciertamente hay similitudes y diferencias. Yo canto sobre todo bel canto, Rossini, y en el bel canto sí que es verdad que nos centramos sobre todo en las líneas vocales, en una línea melódica, digamos, mientras que la orquestación suele ser bastante más leve, simplemente la orquesta está acompañando el canto y uno se centra principalmente en el canto. Pero en el caso de los compositores rusos, es cierto que podemos hablar de que tiene un carácter más sinfónico. Estamos hablando de una expresión mucho más dramática, una orquestación mucho más pesada, que sería, digamos, más cercana posiblemente al verismo, a Puccini. Y como digo, pues sí, aquí hay unas diferencias. En este caso, también nos tenemos muchas veces que centrar en la proyección de nuestra voz. A veces la orquesta está haciendo líneas vocales similares a las nuestras
Y también una diferencia importante es que en el caso de los compositores rusos muchas veces se incluyen melodías tradicionales folclóricas y tienen un componente clásico que lo hace interesante. Como digo, hay diferencias, pero también hay similitudes. Muy interesante. Sí, pues me parece muy interesante todo esto que comentas, porque además a nivel vocal, como comentamos, ¿no? Además parece que también como que las voces masculinas incluso tienen como una línea vocal un poco más aguda incluso que las cantantes femeninas, ¿no? Que a veces tienen, o sea, es una voz bastante central, ¿no? O sea, que son bastante difíciles de encontrar este tipo de voces a la hora de crear, bueno, de repertorio para Tchaikovsky, ¿no? Con otras óperas que tienen. Sí. So it is interesting vocally because in the case of male voices, sometimes you even have vocal lines that are higher than in the case of female singers. So it can be difficult to find these kind of voices for Tchaikovsky. Higher, like, sorry, I don't understand. Higher than female? Yeah, it's like the voice is a little more higher, sometimes in the voice of female voices. Sometimes the voice is a little more, in the male voices, like in comparison of the singers, of the male singers. Do you understand what I mean? No, Kind I of. mean, Just like what I mean is like the lines of the the male singers melody are higher than the higher, female lines. exactly. Oh, yeah, for the main. Yeah. Do you understand? In Tchaikovsky in music, no? yeah, in Tchaikovsky music, I don't think that it's written so natural way for the voices. I think for the bass, for example, I'm the bass, Yeah. so Yeah, it's it's a like real a big big bass. tradition. Yeah, yeah. So it's not high. It's like always in the center. It's always Yeah. also for the baritone. Yeah, I think it's Russian, like Tchaikovsky writes in a good way, Yeah. because, for example, sometimes when you sing Rossini, the bass it's higher, it goes almost like baritone tessiture. So Yeah, I understand. this is different, and you need like the different technique to sing it. If you meant that, right? Yeah, exactly. So, yeah. like in Tchaikovsky's music, and especially for the bass, for the male singers, I think it's written in a so natural way for the voice. So I think it's not a big challenge. Like challenges like other things to express yourself like dramatically, and having this kind of little bit strong voice. But I don't think that tessitura is like uncomfortable. I think tessitura is good. Sí, es cierto que en el caso de Tchaikovsky escribe de una forma bastante natural, sobre todo en mi caso como bajo. Es verdad que son líneas no demasiado altas, son bastante centradas y por ejemplo, también en el caso del barítono, y es bastante habitual también. Y para los compositores rusos, por ejemplo, en el caso de Rossini, es verdad que los bajos a lo mejor cantan en líneas más altas, casi cerca de los barítonos, y la técnica es diferente. Pero en este caso, en el caso de Tchaikovsky, las líneas para el bajo, para los personajes de bajo, son bastante naturales. Y el reto viene por otro lado. El reto en este caso a lo mejor viene más de la forma de expresarse dramáticamente. Pero es cierto que la tesitura es una tesitura natural. La siguiente pregunta que me gustaría realizar es una pregunta para Laurent y es acerca, es muy característico dentro de las escenografías y del vestuario que él escoge que hayan como colores sólidos, dentro de esa sencillez que él busca, ¿no? Porque sí que es verdad que él suele crear como escenografías muy sencillas pero a la vez muy contemporáneas, porque son historias que se transmiten con mucha facilidad con la escenografía, ¿no? Es como muy natural, ¿no? Es sencillo de entender, se sobreentiende y siempre hay como colores que destacan especialmente y que suelen usarlos sobre todo en el tema de los vestuarios. Me gustaría saber si esto tiene una correlación. Si j'ai bien compris la question, en fait, l'espace, il est uniforme, c'est-à-dire que tout autour on est dans un espace plutôt noir, avec au fond du plateau, il y a une sorte de ciel, un ciel un peu orageux, mais qu'on voit pas très bien. Mais c'est cet espace de bois clair qui évoque, qui est plus clair que le parquet, qui est un parquet rustique et qui fait ressortir les...
costume après du rose, des choses Ah, comme des couleurs, ok. de la même couleur. Ah, Todo en el costume, ah, o sea, d'accord. todo en el vestuario, ¿no? Sí, que es algo que destaca. Sí, no, pero nos estaba diciendo que efectivamente el espacio en el que se trabaja en esta obra es un espacio muy uniforme, más bien negro, y que al fondo hay como un cielo de tormenta que no se ve muy bien. Entonces destaca también en color plano, en color sólido, la plataforma, que es de un color de madera clara. Entonces, en ese sentido también está esta masa de color, ¿no?, que destaca la plataforma de madera por delante de un fondo muy oscuro y un cielo tormentoso. Pero ahora vamos a leer el vestuario. Voilà. Par rapport au costume, c'est pareil. Moi, j'aime pas, en fait, j'aime pas le réalisme déjà. En général, au théâtre, je n'aime pas le réalisme. Donc, pour moi, c'est une matière à rêve. Bien sûr, il faut évoquer un temps passé, parce que Onegin, pour moi, c'est forcément avant la Révolution russe. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du 19e siècle, début du 20e siècle, voilà, vraiment. Et puis, toutes les couleurs des costumes, sont des couleurs assez nettes. Olga, elle est rose, Tatiana, elle est bleue. Larina, la mère, elle est plutôt dans les verts, mais tout ça, c'est des couleurs un peu passées. Et puis tout ça, c'est le bal de Larina, par exemple. Tous les costumes, ce sont des costumes plutôt frais, plutôt avec des petits motifs de campagnard, en fait, et toujours dans des couleurs un peu pastel passées. Et ça évoque quelque chose de pas trop violent. Ensuite, au troisième acte, quand on est à Saint-Pétersbourg, où sont des robes du soir, bon, les hommes sont en noir, comme comme encore aujourd'hui, et les robes du soir sont des robes plutôt alors colorées, plutôt vives, plutôt avec assez luxueuses et assez fortes, voilà, qui racontent une grande différence entre les deux mondes, en fait. Moi, je dessine toujours les costumes, mais pour moi, les costumes, ça me permet de rentrer dans l'histoire, et ça me permet aussi de raconter l'histoire. Vale, pues a mí no me gusta el realismo. Para mí el teatro es como material, como una materia, algo que me permite soñar. Onegin está ambientada la obra está ambientada antes de la Revolución Rusa, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y he decidido representar el vestuario pues, con colores nítidos que están como muy determinados. Pues Olga va de rosa, Tatiana va de azul, la señora Larina va más bien de verde. Y bueno, pues son colores muy frescos, o sea, vestuario muy fresco, con algún motivo muy campestre, con colores pastel, nada violento, todo muy suave. En cambio, luego en el tercer acto, que se desarrolla en San Petersburgo, pues ya se trata de un baile por la noche, los hombres van vestidos de negro y las mujeres van vestidas con vestidos de noche, trajes de noche de colores muy vivos, muy lujosos, colores fuertes. Y esto nos permite pues, mostrar la diferencia entre los dos mundos, entre el mundo campesino y el mundo aristócrata. Yo diseño siempre el vestuario, y todo esto me permite entrar todavía más en la historia y poderla contar mejor. Fantástico. Muchas gracias. Obviamente, todo el tema del vestuario y demás es importantísimo, y también la escenografía, y también un poco el proceso de creación, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, Giorgi, ¿cómo te has planteado con todo el trabajo de repertorio que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? El tema del bel canto y demás, ¿cómo has asumido la preparación del rol de Gremin? So we've been talking about your repertoire, and I would like to know, how do you approach the preparation of your role in this case? Yeah, actually, like I was talking about Russian music and differences, like what's difference in Russia and Italian. But actually, I was thinking now, and maybe this is only the area in this opera which is real Italian bel canto, because it's like absolutely. Everything is dramatic, everything is like drama, you know, these things, and then it starts like beautiful long lines with thin orchestration, not like so forte. So it's like, it's maybe
So it was kind of the with of course Russian language, so like you need to have like a red accent, and but this is like a Italian bel canto aria in Russian opera, which is so interesting, and the preparation is like this is not a big role, like this is only aria, but this is the aria which like changes whole atmosphere in opera, because before that it's happening always drama, like unsuccessful like love or duel, kill somebody and all these things, and then you appear on the stage and it's about like joy, it's about happiness, it's about love, it's about like respect your wife, and it's about everything like what was before, everything opposite. So it's like yeah, how can I say, like role is beautiful, music is so beautiful, So beautiful. singing is not easy because yeah, it's beautiful, so it needs to have a beautiful legato phrases, and yeah, this is the thing. Maybe biggest like challenge is to be a little bit like we had this conversation, because Yeah. the character is old, and it's Yeah. always a problem in my case because I'm not old, and like Yeah. then you have to a little bit like act or sing or move Yeah. on the stage and these things. This is maybe what is challenging for me, because Yeah. this is what changes always for me. So beautiful aria, and so, like yeah, you will listen, you will see. I will see. Yeah. Es cierto que antes estábamos hablando de las diferencias de la música rusa con la italiana, pero sí que es verdad que estaba pensando que justamente este aria podría ser un momento de bel canto dentro de la ópera. Es una ópera donde todo anteriormente es como muy dramático, y de repente en el aria tenemos unas líneas de canto prolongadas, una orquestación más débil, en ruso, por supuesto en lengua rusa, pero es como si fuera una aria de bel canto italiano en una ópera rusa. En cuanto a la preparación, la verdad, bueno, evidentemente no se trata de un papel muy grande, es un papel con una única aria, pero es un aria que lo cambia todo. Antes de este aria estábamos hablando de drama, de amores que no han prosperado, de conflictos, del duelo, de incluso de la muerte, y de repente a partir de este aria estamos ya hablando de amor, de alegría, de todo este tipo de cosas, y como digamos que sería todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ese momento en la ópera. Es un papel muy bonito, la música es muy bonita, no es fácil de cantar, y como reto yo diría que, claro, me toca interpretar y cantar a un personaje que es viejo, yo no lo soy, y entonces tengo que actuar y cantar como si fuera un personaje de más edad. Este quizá podría ser el reto, pero como digo, es un área muy bella y bueno, espero que lo vean y disfruten de ella. Yeah, I wanted to add something, because the last question Yeah. was when you were asking me about like, is it high or low? Because like Yeah. last like 6 months or like last year in my repertoire, it was like all the high roles, like all the difficult Rossinian roles, like Semiramide, l'Italiana in Algeri, Yeah, I understand, yeah. like French Carmen or Le Yeah. Comte of Man, and then what was Attila Verdi, and all the roles were like high for the bass. And actually now, like, this is the first time I like came back in a bass Yeah, yeah. tessiture, and somehow voice feels a little bit strange because it's now like more natural tessiture. Yeah, it's more natural, Yeah, that's yeah, true. yeah, Yeah, and it's absolutely. a real basso. So maybe I should answer like this about the last question. So I wanted to add this. It's a real basso tessiture, like a Russian bass tessiture, like in a bel canto line. Sí, un poco reflexionando sobre la pregunta que me has hecho anteriormente sobre si las líneas de bajo en este caso eran altas o más agudas o más graves. Es cierto que en el último año he estado haciendo muchos papeles en los que tenía una tesitura mucho más aguda. Por ejemplo, Rossini, Semiramide, La italiana en Argel, también Carmen, cuentos de Hoffmann y La Tela. Y en este caso estamos hablando de una línea de bajo ya más natural, digamos en mi tesitura propia, lo cual lo facilita la cosa, y es verdad que para mí es como una tesitura más real de bajo. Sí,
Es muy interesante esto que dice, ¿no? Porque en las voces ocurre esto, ¿no? Que se observa que cuando estás escuchando la música hay como un punto de naturalidad muy interesante en la escritura de Tchaikovsky, ¿no? Que además facilita mucho también la cercanía que hay desde lo que es la música, ¿no? Hacia el público, ¿no? Esto es algo que yo sí que he podido observar con la escritura. Además, el aria de Gremin, aunque sea un rol muy cortito, porque solo tiene el aria en el tercer acto, que es cuando parece que sea como un punto muy decisivo, ¿no? Del personaje, porque le da como una lección de vida a Oñegin en ese momento, ¿no? O sea, de una forma involuntaria, sin tener tampoco una intención de hacer daño, ni tampoco simplemente hablando con él, le da una lección de vida y es el punto a partir de ahí ya que empieza ya como el drama final en el que ya finalmente Tatiana le dice que, bueno, que no va a querer estar con él, que bueno, y es donde acaba la ópera, ¿no? Pero es un punto para mí bastante decisivo y justamente muy interesante lo que dices del tema del cantista, porque es real, ¿no? O sea, es mi área preferida de toda la ópera y es muy bonita y realmente marca un punto de inflexión, realmente con todo el drama, ¿no? Es como que llega la tranquilidad, llega la calma, sí, es preciosa. Je pense que c'est... Pardon, Sí. si Sí. je peux dire quelque chose. Sí. Je pense que Sí. c'est le seul air d'amour de la pièce, en fait. C'est un air absolument magnifique qui fait basculer en fait toute l'histoire. À la soirée à Saint-Pétersbourg, Onegin retrouve Tatiana, et il la voit, il se rend compte qu'elle a changé, mais c'est parce que Gremin lui dit ça, chante ça, et lui explique le bonheur qu'il a d'être cette mariée avec Tatiana, qui est un ange et qui l'a finalement sorti, parce qu'il parle aussi dans son air de la société, de l'hypocrisie de la société, du monde qui les entoure, et grâce à elle, il oublie ça. Donc, et c'est à cause de cet air, à cause de ce qu'il dit, que Onegin, tout d'un coup, revoit Tatiana encore autrement et tombe éperdument amoureux d'elle. Pues es la única, vamos a decir, melodía de amor de la obra. Onegin en San Petersburgo, en el tercer acto, ve a Tatiana y es cuando se da cuenta que ha cambiado, etc. Pero si eso sucede es porque el príncipe ha cantado y en su canto pues está explicando lo feliz que está. Existen muchos problemas sociales, muchas dificultades en ese momento y él explica que gracias a ella es como su ángel que le ha sacado de todos los problemas y está enamoradísimo y está súper feliz. Y gracias a eso, pues Onegin de repente ve a Tatiana de una manera completamente distinta a como la veía anteriormente y pues se enamora perdidamente de ella. La grande lettre d'amour de Tatiana, pour moi, bien sûr, c'est une lettre d'amour, mais c'est tellement excessif, c'est tellement fou, enfin, c'est presque quelque chose... Elle est tellement, comment dire, elle s'exprime, c'est même pas elle qui parle, elle s'exprime dans le langage des livres qu'elle dévore tous les jours. Donc c'est quelque chose de... Elle rentre dans une histoire romanesque et c'est pas comme l'air de Gremin qui a beaucoup finalement de sensualité et d'amour. La carta de Tatiana, la del primer acto, pues es tan excesiva, tan exagerada, tan loca, es que realmente casi ni es ella la que habla. Se basa para expresarse en todos los libros que devora sin cesar día tras día y con un lenguaje pues que hace, pues eso, lo hace grotesco, habías dicho antes, incluso excesivo. Y esto contrasta con esta aria del príncipe que es tan sensual y bueno, completamente distinta. Bueno, y para finalizar un poco la explicación, pues me gustaría, que es una pregunta así un poco general, a ver para vosotros, para finalizar un poco el coloquio. La música de Tchaikovsky es una música muy envolvente, ¿no? Es una música que envuelve, además es la ópera de Eugene Onegin. Sí, es preciosa y... So the music of Tchaikovsky is something that is quite involving. Es una música muy envolvente que es gracias a la técnica compositiva de Tchaikovsky. Y me gustaría saber eso de vosotros en qué os inspira a la hora de interpretar. O sea, ¿qué te inspira a ti a la hora de interpretar el personaje?
y a la hora de crear una escenografía, ¿en qué te ha inspirado esa música de I want to Tchaikovsky? know how the music inspires you when you are preparing or focusing on the character. Please. C'est une œuvre assez magique musicalement. Je veux dire, moi, c'est la 3e fois que je monte la pièce. Je ne m'en lasse absolument pas. Tout est dans la musique. Tout est dans la musique aussi. C'est extrêmement enveloppant, mais c'est aussi extrêmement théâtral. Et je demande. Tout à l'heure, je parlais encore aux interprètes de Tatiana et de Onegin. J'ai dit, mais il faut que vous utilisiez plus la musique dans votre corps, c'est-à-dire d'être vraiment dans le mouvement de la musique. C'est ce que j'adore dans cet ouvrage, c'est que toute la musique, c'est ce qu'il y a dans la tête des personnages tout le temps. Ça raconte tout le temps quelque chose. Et en le montant pour la 3e fois, je découvre encore des choses. J'ai eu la même sensation, même si ça n'a pas grand-chose à voir, quoique, quand j'ai monté Les Maîtres chanteurs de Wagner, dans Les Maîtres chanteurs, on est tout le temps dans du théâtre. Toute la musique et tout ce qui est autour du chant raconte quelque chose. Et donc, pour le metteur en scène, il faut écouter la musique, être vraiment proche des chanteurs, bien sûr, mais le mouvement, ce qui se passe sur scène, pour moi, tout est dans la musique. J'aime pas. Tout à l'heure, je disais, j'aime pas le réalisme. J'aime pas du tout à l'opéra qu'on joue comme si on chantait pas ou comme s'il n'y avait pas de musique. Il y a plein de spectacles comme ça où finalement on est comme dans la vraie vie. Pour moi, le fait que les personnages s'expriment en chantant et qu'il y ait de la musique et un orchestre et des chœurs, on est plutôt dans une narration onirique en fait, et comme ça un mouvement qui est créé par la musique. A ver, pues es una obra que es mágica musicalmente. Es la 3ª vez que la monto y realmente no me canso para nada porque todo está en la música, porque es envolvente, es una música envolvente, pero también es muy, muy teatral. Antes hablaba con los intérpretes de Tatiana y de Onegin y les decía, tenéis que utilizar más la música dentro de vuestro cuerpo, entrar en el movimiento de la música. Porque la música en esta obra siempre está contando algo y aunque sea la 3ª vez que la monto, pues he vuelto a descubrir cosas nuevas. Hace poco había trabajado en una obra de Wagner que eran los maestros Cantores. Los maestros cantores de Nuremberg. Los cantantes, vale. Cantores. Que vale. Y ahí también pues lo mismo, hay muchísimo teatro, muchísima música, muchísimo canto y los 3 aspectos están permanentemente contando algo y como director de escena pues efectivamente hay que estar cerca de los cantantes, pero también hay que estar cerca de lo que pasa en el escenario. Y antes he dicho que no me gusta el realismo, pero cuando veo pues es como se expresan en las obras pues los cantantes, veo la orquesta, veo el coro, veo todo, pues se convierte todo como en una narración onírica, ¿no? que viene dada por la música sobre todo. Me too. Yeah. Your turn. Yeah, this is like I love this question because when it's about music and when it's about especially Tchaikovsky music, it touches you, it goes so deep in your heart, and it's like sometimes painful, sometimes it makes you big joy. It depends what about it is, but about inspiration, I think it's so helpful to listen to music. It's so helpful to trust music and follow the music, and it makes your life easier because these great composers, they knew how to tell the story with the music. They knew how to build the story. Even sometimes you can understand the story without words. With the music, you just can already understand what's happening. So I think biggest, not secret, but easiest way is to follow the music and try to
feel and try to trust what in this moment Tchaikovsky wanted to say, because it's kind of perfect. It's written perfect. He built the story perfectly, so it's so inspirational. For example, for me, and of course, it's even like more important for the director to like having all the imaginations. So I think easiest way to trust music, respect music, and build your character or like your things like that. So I know. Me parece muy interesante esta pregunta, especialmente en el caso de Tchaikovsky, porque es una música que te toca muy de cerca, que va directa al corazón. A veces te produce dolor, a veces te produce alegría. Y para la inspiración yo creo que lo más importante es escuchar en la música. Para mí es muy importante escucharla, confiarla y seguirla, porque te hace la vida mucho más fácil. Tchaikovsky y los grandes compositores saben a la perfección cómo construir una historia a través de la música, cómo ir construyéndola, y a veces puede entenderse incluso sin palabras. Con lo cual, lo más fácil, seguir la música, sentirla, confiar en ella, porque Tchaikovsky sabe muy bien lo que quiere decir. En este caso es una música que es perfecta, la historia está compuesta a la perfección, y para mí, como decíamos, para nuestra inspiración es muy importante, y también para la del director de escena. Es decir, lo más fácil es, como digo, seguir la música, confiar en ella y eso es todo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias sobre todo a los intérpretes que nos han acompañado hoy por primera vez en el Perspectives, y también a nuestros artistas, a Georgi y a Logan. Y bueno, vamos a abrir un turno de palabra por si alguien tuviera alguna pregunta rápida, y si alguien tiene alguna duda en concreto, quiere preguntar alguna cosita. Sí, por aquí. Hola, muchas gracias. Mi pregunta va para el señor Logan Peggy. Sobre todo un poco comparando con, no recuerdo si fue la temporada pasada o hace dos, Los Maestros Cantores de Nuremberg en Madrid. Una producción brutalmente buena, me encantó, pero haciendo una comparativa en aquella ópera llena de grandes coros y realmente en la que no hay muchos momentos en los que haya pocos cantantes o pocos o soliloquios. De hecho, el único momento que se me ocurre es la reflexión que hace Hans Sachs al inicio del tercer acto, y lo hace dentro de su casa, como una cajita de zapatos pequeña llena de libros, y parece que recoge la escena en un momento intimista. Me planteo la duda en esta producción, que ha dicho que es una gran plataforma abierta. Hay muchos momentos más intimistas en esta ópera, no solo el área de la carta, muchas más. Entonces mi pregunta es, ¿cómo resuelve usted o cómo aborda escénicamente esos momentos en esta ópera que son más íntimos en un espacio escénico que es tan grande como el escenario de nuestra sala principal, que es bastante grande? Gracias. Oui, j'ai compris. Donc en fait, là-bas, il y a peu de moments intimes, etc. Ouais, Il y a ouais. des moments Ouais. un peu de chant. Ouais. Ici, il y a plein de moments plus intimistes, etc. Donc je veux savoir comment vous arrivez à gérer ces moments intimes avec ce grand plateau et avec cette énorme scène qui est celle de la salle principale de cette opéra. Alors, la musique, elle n'est pas particulièrement intime. La musique, elle est dingue un peu, elle est énorme. Donc forcément, dans le mouvement, c'est quelque chose qui a besoin de l'espace. La seule chose vraiment intime qu'il y a dans cette pièce, c'est la lettre de Tatiana. Et effectivement, il fallait quelque chose qui réduise l'espace et qui permette quelque chose de plus secret, de plus... Et donc, ce que vous verrez, on ne voit pas très bien sur la photo, mais ce grand plateau, il se plie en deux.
et ensuite il se plie comme ça, c'est-à-dire on se retrouve dans un espace qui évoque un livre, c'est comme un grand livre, c'est comme le livre dans lequel elle est perdue, et on est dans quelque chose de beaucoup plus serré. Et la lumière aussi, parce que la lumière, là je travaille avec un éclairagiste magnifique qui s'appelle Marco Giusti, qui est italien aussi, et la lumière permet beaucoup de choses, même sur un espace très très grand. Et ce carré de 10 mètres par 10, il réduit aussi l'espace parce que le plateau de ce théâtre est beaucoup plus grand. Vale. Pues la música no es realmente particularmente íntima en esta obra, es una música muy loca, es muy grande, enorme, dice. Y realmente este movimiento requiere de un gran espacio, un espacio amplio. El único momento así íntimo sería el momento en el que se aborda la carta de Tatiana, y ahí sí que se requería pues, reducir el espacio. Esta plataforma se dobla en dos en ese momento, como si fuera un libro. C'est comme ça, ça fait comme ça, c'est comme ça, et ça se plie comme ça, et ensuite les 2 pages, je ne vais pas les arracher, hein, No. ça se plie comme ça. Voilà. Bueno, pues eso, se dobla así de esa manera tan gráfica. Y bueno, esto da lugar pues, a un espacio mucho más íntimo, más secreto, y en el que ella está prácticamente perdida, ¿no? Dentro de este libro. Luego también se puede lograr esa intimidad, vamos a decir, gracias a la luz. El iluminador con el que he trabajado es un iluminador fantástico, se llama Marco Giusti, también italiano, y pues la luz permite hacer muchas cosas, y además esta plataforma de 10 metros por 10 metros también reduce mucho el escenario de la sala principal, que es muy grande. Claro. Mais par exemple, la grande scène, dernière scène de Onegin Tatiana, qui est une scène qui pourrait se passer dans un tout petit espace. Pour moi, c'est très important que ça soit sur un grand espace, parce que c'est quelque chose d'un peu échevelé. La musique, elle est échevelée, le sentiment est très très fort. Lui, il est fou aussi. Donc, ça a besoin de mouvement et d'espace. Incluso la última escena que se desarrolla entre Onegin y Tatiana, para mí, que podría ser íntima en cierto modo, pero para mí era importante que se desarrollara en un espacio muy amplio, porque bueno, está todo un poco desbocado, la música está desbocada, los sentimientos de él son muy fuertes, él está como muy loco, y todo eso pues requería darle ese espacio. Et la question de l'intimité sur un plateau d'opéra, c'est un peu complexe parce qu'il y a quand même 60 musiciens dans la fosse d'orchestre, un grand espace et surtout une immense salle devant vous, et il faut que la personne qui est au dernier rang, au 3e balcon, elle ressente la même chose que la personne qui est tout près. Donc c'est toujours un truc un peu compliqué. Y bueno, luego el tratamiento del intimismo, de intimidad en un escenario de ópera siempre es una cosa muy complicada. Tienes un escenario muy grande, tienes 60 músicos en el foso, tienes una sala inmensa delante, y tú quieres que la última persona del último palco de ahí arriba sienta exactamente lo mismo que el que está en la primera fila, con lo cual todo se complica un poquito. Hola, gracias a los dos por estar hoy aquí, y gracias, Blanca, por moderar este Perspectives. Es una pregunta que va un poco hacia los dos, y estoy pensando también en el público que nos va a ver desde el canal de YouTube. Aquí estamos físicamente 4 frikis muy conocedores de la ópera, pero es verdad que sí, pensando en el gran público que nos va a ver a través del canal de YouTube, estaba pensando, tenemos todos una imagen de Tchaikovsky, de los ballets, muy bonita y rosa, diremos, el Cascanueces, Lago de los Cisnes, y es verdad que hemos hablado aquí de cuestiones formales y estéticas muy precisas, pero sí que me gustaría rescatar un poco la figura de Tchaikovsky en sí mismo, que sabemos todo el dramatismo que tuvo en su vida. En el 77, justo que tuvo este matrimonio tan dramático que duró un mes, justo en el momento en el que él conoce a Nadezhda Zaponek, que fue su gran mecenas durante 14 años y que le permitió, justo en el 79, cuando estrena esta ópera, dejar de dar clases en el Conservatorio de San Petersburgo,
que era el drama que él tenía, haberse obligado a dar clases para pagar sus gastos, ¿no? Y permitirle componer libremente la música que él quería, ¿no? Entonces, en este momento que venía de una profundísima depresión y un momento oscuro muy grande en su vida, a través del matrimonio este fallido que tuvo, sobre todo para tener una imagen normalizada a nivel social, encontrarse con Nadezhda von Meck, su mecenas, le provocó una euforia tan grande que yo creo que no podemos entender esta ópera dentro de este contexto vital, existencial suyo. Entonces me gustaría que nos contaseis cómo veis este Tchaikovsky que tiene esos momentos tan fuertes entre las depresiones grandísimas, estos momentos dramáticos, oscurísimos de su vida que lo llevaron a un aparente suicidio, ¿no? A los momentos de euforia absoluta cuando vemos en esta ópera tan romántica, donde habla también de un amor, o sea, ¿qué puede haber de autobiográfico reflejado en toda su música y cómo entendemos esta ópera dentro del contexto vital de lo que es la figura de Tchaikovsky en sí mismo, que es una figura muy fuerte y que la gente lo ubica solo lo mejor en una imagen muy ligera y muy preciosa de los ballets, pero el Tchaikovsky real es este. Gracias. J'ai presque tout compris. Oui, oui, oui. Okay with you. So she's asking that we all have this image of Tchaikovsky. Oui, ça, je sais. Et la question, c'est quoi? La question, comment voyez-vous Tchaikovsky dans ce dualisme entre des moments très sombres, des moments très euphoriques? Dans quel moment vital de sa vie placez-vous Est-ce que c'est celui-ci le vrai Tchaikovsky ou est-ce que c'est celui de Tchaikovsky? Alors, je connais pas toute la vie de Tchaïkovski. Enfin, je connais. Il y a un film qui m'a beaucoup impressionné. C'est un film de Ken Russell qui s'appelle Music Lovers. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un très beau film hein, parce que c'est une biographie, mais c'est une biographie, contrairement à ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est un film des années 70, je pense, et c'est un film qui est très, très, très basé sur la musique et qui est vraiment tout le temps sur la musique, et c'est vraiment un très beau film. Mais je trouve que dans Onegin, il y a toute la personnalité de Tchaïkovski parce que il s'éloigne du roman. Le roman de Pouchkine, comme je disais tout à l'heure, c'est un roman extraordinaire, mais il y a une sorte de légèreté ironique, il y a un regard sur le monde qui est finalement drôle et grave. Chez Tchaïkovski, on est quand même dans du pathos très très vite. La musique, elle vous emmène dans quelque chose de très 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 dramatique, sensuel, grave, et c'est très difficile. Moi, comme j'étais très influencé par le roman, c'était très difficile finalement d'essayer de mettre de l'humour un peu et d'essayer de retrouver l'humour qu'il y a dans le roman de Pouchkine. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est ça, c'est que pour moi, il y a une sorte de comment dire, de complaisance dans la souffrance qui, pour moi, est véritablement la personnalité tragique finalement de Tchaïkovski. Alors, je connais pas tout Tchaïkovski non plus. Bien sûr, je connais Casse-Noisette, etc. La côté magique. Mais je connais pas bien, je connais pas Yolanta, je connais un peu la Dame de Pique, mais voilà, c'est pas mon répertoire en fait, voilà, au départ. Vale, pues no conozco realmente toda la vida de Tchaikovsky. No sé si habéis visto una película muy bonita de los años 70 que se llama Music Lover, que es de Ken Russell. Ken Russell. Yeah. Vale. Y bueno, que está, a diferencia de otras películas biográficas, pues está muy, muy basada en la música y la recomiendo realmente. Y en Onegin todo lo que pasa
A ver, toda la música de Tchaikovsky se aleja un poco de la novela, con lo que llaman una ligereza irónica. En la novela hay una visión del mundo pues un poco divertida, a veces grave, otras veces, y Tchaikovsky en cambio con su música pues imprime una especie de patos. La música es dramática, es sensual, es grandiosa y bueno, yo me he visto muy influenciado por la novela, pero muchas veces con la música de Tchaikovsky no conseguía encontrar siempre el humor que a veces florece en la novela de Pushkin. He dicho una frase que le parece a él que describe a Tchaikovsky, que es complacencia, es como regocijarse en el sufrimiento, algo así. Y esto sería un poco lo que, en su opinión, definiría la personalidad de Tchaikovsky. Tampoco conozco exactamente todas las obras, sí, Cascanueces, pues que tiene algo mágico, La Dama de Picas, etcétera, pero no realmente mi repertorio. Les chefs de chant, avec le chef d'orchestre avec qui j'ai créé le spectacle, je me posais toujours la question où est Tchaïkovsky dans la pièce. Alors, je pense que c'est beaucoup Tatiana. Il y a quelque chose de cette scène incroyable de cette lettre et finalement la souffrance de ce personnage et finalement aussi la souffrance de Onegin à la fin de la pièce. Je pense que c'est quelqu'un qui devait être assez fou, enfin, comme tous les grands artistes, qui étaient de toute façon, je pense, assez malheureux. Voilà, donc il y a une expression du malheur qui est plus forte dans la musique que dans le roman de Pouchkine. Parce que le roman de Pouchkine, la différence, c'est que Pouchkine, il a un point de vue sur la situation, il regarde le monde et il rigole un peu. Tandis que Tchaïkovsky, il rigole pas du tout. Cuando trabajo con los directores de orquesta, pues muchas veces nos planteamos la pregunta de dónde está Tchaikovsky en esta obra, y quizás se encuentre en Tatiana, en esta carta, en el sufrimiento de este personaje, también en el sufrimiento de Onegin al final de la obra. Y bueno, pues pienso que es una persona que debía estar un poco loco, un poco como todos los grandes artistas, que era desgraciado en su vida. Pas tampoco. Loco. Oui, no, pas tampoco. Un poco no. No. Muy loco. Yeah. Nada de poco. Está poco muy nada. loco. Y bueno, y toda esa tristeza, ese sentimiento de ser desgraciado, pues lo expresa en la música, mientras que Pushkin realmente muchas veces se ríe de la sociedad y Tchaikovsky para nada. J'ai répondu à votre question? Si quiere. Ouais. Sí, está muy bien. Muy bien, bueno, pues si hay alguna pregunta más o si alguien quiere comentar alguna cosa. ¿No? Bueno, pues damos por finalizada el perspectiva. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Bien, bien. Sí. Muy feliz de ver a 3 rossinianos en esta ópera. See 3 Rossinian players in this opera. Rossinian players. Que estoy muy contenta de escuchar a 3 magníficos cantantes rossinianos en esta En esta ópera. ópera. Ah, oui, You c'est see vrai. 3 really Rossinian singers in this opera. Oui, c'est ça. Oh, Maravilloso Papatacci. Mira. Italiana. you saw it? ¿Has visto? ¿La has visto? Ahí empezaron. Mamá. 4 times. 4 times. Divertente. Good. Divertente. Gracias. Bueno, pues Thank you. cerramos ya por fin el ciclo Tchaikovsky. Bueno, esperamos poderos ver a todos en la ópera, que se estrenará en breve. Y si podéis venir a verla, porque es fantástica. Yo la pude ver en Bruselas, en la Monnaie de Mou. Y es una ópera fantástica, una escenografía preciosa, muy bonita y muy cercana. Así que la recomiendo. Realmente. Merci. Merci beaucoup. Merci.